nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Querido hijo que me escuchas en este momento de dolor, sé exactamente lo que sientes. Esa sensación de que la vida te está aplastando, de que cada día es una lucha para sobrevivir, de que el sufrimiento no tiene fin ni sentido. Esa pregunta que grita tu alma en la madrugada: ¿para qué sirve tanto dolor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Yo, León XIV, pastor de la Iglesia Universal, he acompañado a miles de almas en sus momentos más oscuros. He sostenido manos temblorosas de madres que perdían a sus hijos. He consolado corazones destrozados por traiciones impensables. He abrazado vidas que parecían no tener más razón para continuar. Y por eso puedo decirte hoy, con la autoridad que me da no solo mi investidura papal, sino mi experiencia humana de décadas consolando almas heridas: tu dolor no es inútil, tu sufrimiento no es accidental, tu tormenta no es eterna. Porque el dolor, por más devastador que parezca, siempre tiene un propósito divino que va más allá de lo que tus ojos pueden ver en este momento. Pero antes de revelarte cuál es ese propósito, antes de mostrarte cómo encontrar esperanza en medio de tu tormenta particular, necesito que entiendas algo fundamental que cambiará para siempre tu perspectiva del sufrimiento. Dios no causa tu dolor, pero nunca lo desperdicia. Escúchame atentamente. Vivimos en un mundo caído, infectado por el pecado original, donde el sufrimiento es consecuencia inevitable de la condición humana. Dios no envía enfermedades para castigarte, no programa accidentes para enseñarte lecciones, no orquesta tragedias para probarte. Ese no es nuestro Padre Celestial. Pero cuando el dolor llega a tu vida, sea cual sea su origen, Dios inmediatamente comienza a trabajar para transformar esa experiencia destructiva en instrumento de crecimiento, de purificación, de santificación. Es como un jardinero experto que puede tomar una planta dañada por una tormenta y, con cuidado paciente, convertir esas mismas heridas en puntos donde brotarán las flores más hermosas. Durante mis 40 años de sacerdocio, he sido testigo de esta alquimia divina miles de veces. He visto cómo Dios transforma el dolor más devastador en la sabiduría más profunda, el sufrimiento más intenso en la compasión más auténtica, las heridas más sangrantes en las fuentes de sanidad más poderosas. ¿Quieres que te cuente una historia que cambió mi propia comprensión del propósito del dolor? Es la historia de una mujer llamada Esperanza, ironía del destino, que llegó a mi oficina papal hace 5 años, cuando ya había perdido completamente la esperanza. Esperanza tenía 38 años, y en los últimos 3 años había experimentado una serie de golpes que habrían destruido a cualquier persona normal. Primero, su esposo murió en un accidente de trabajo, dejándola viuda con 2 niños pequeños. Segundo, 6 meses después, le diagnosticaron cáncer de mama agresivo. Tercero, durante su tratamiento de quimioterapia, perdió su casa porque no podía pagar la hipoteca sin el salario de su marido. Cuando se sentó frente a mí, Esperanza ya no tenía lágrimas. Había llorado tanto que sus ojos parecían 2 pozos secos. Me miró con una mirada que he visto en demasiadas almas quebrantadas y me dijo: «Santo Padre, vengo a preguntarle algo muy simple. ¿Para qué sirve tanto dolor? ¿Qué propósito puede tener esta sucesión de tragedias? ¿Qué está tratando de enseñarme Dios que no podría haberme enseñado de otra manera?» Sus preguntas me golpearon con la fuerza de un huracán, porque reconocí en ellas el grito de millones de almas que sufren sin entender por qué. Y supe que mi respuesta no podía ser una explicación teológica abstracta, sino una revelación que tocara su corazón y le devolviera la razón para vivir. Le tomé las manos, esas manos que el sufrimiento había vuelto más delgadas pero también más expresivas, y le dije: «Esperanza, ¿sabes cuál es la diferencia entre una piedra preciosa en bruto y una piedra preciosa tallada?» Ella me miró sin entender hacia dónde iba mi respuesta. Continué: «La diferencia está en que la piedra tallada ha pasado por un proceso de corte, de pulimiento, de refinamiento, que puede ser doloroso para la piedra si pudiera sentir, pero que es absolutamente necesario para revelar toda la belleza que estaba oculta en su interior». Sus ojos comenzaron a brillar con una chispa de curiosidad. «Esperanza», continué, «el dolor que has experimentado no ha venido para destruirte, sino para revelarte, no para quebrarte, sino para purificarte, no para acabar contigo.
sino para transformarte en la mujer extraordinaria que Dios siempre supo que podías llegar a ser. Pero, ¿cómo puede ser eso?, me preguntó con una voz que mezclaba desesperación y esperanza. ¿Cómo puede algo tan destructivo ser tan bien constructivo? Esa pregunta me llevó a compartir con ella algo que había descubierto en mis años de estudio de la mística cristiana y que había confirmado en mi experiencia pastoral. El dolor tiene 5 propósitos específicos en el plan de Dios para nuestras vidas, y conocer estos propósitos puede transformar completamente nuestra experiencia del sufrimiento. El primer propósito del dolor es el despojamiento. Muchas veces estamos tan aferrados a cosas, personas, situaciones, sueños, que nos impiden crecer espiritualmente. Estamos como esos niños que se aferran tanto a sus juguetes viejos que no pueden recibir los juguetes nuevos y mejores que sus padres quieren darles. Dios, que nos ama más de lo que podemos imaginar, permite que ciertas cosas sean quitadas de nuestras vidas para hacer espacio a bendiciones más grandes que no podríamos recibir si nuestras manos estuvieran ocupadas sosteniendo lo anterior. En tu caso, Esperanza, le dije, el dolor te está despojando de una dependencia excesiva en la seguridad humana. Antes vivías confiando en el salario de tu esposo, en tu salud perfecta, en tu estabilidad económica. No había nada malo en eso, pero ese tipo de seguridad puede convertirse en una barrera sutil que nos impide depender completamente de Dios. Sus ojos se agrandaron, como quien está comenzando a entender algo que antes le parecía incomprensible. El segundo propósito del dolor es la purificación. Como el fuego que quema las impurezas del oro, el sufrimiento tiene el poder de quemar de nuestras almas todas esas actitudes, hábitos, apegos, resentimientos que nos impiden ser las personas santas que Dios quiere que seamos. Antes de su tragedia, Esperanza me confesó que había vivido una vida relativamente cómoda, pero también relativamente superficial. Sus preocupaciones principales eran cosas como la decoración de su casa, las vacaciones familiares, las opiniones de los vecinos. No había nada pecaminoso en eso, pero tampoco había mucha profundidad espiritual. El dolor, le expliqué, ha quemado esas preocupaciones superficiales de tu vida y ha dejado al descubierto lo que realmente importa: tu relación con Dios, tu amor por tus hijos, tu capacidad de compasión hacia otros que sufren. Has sido purificada por el fuego del dolor, y esa purificación te ha hecho más auténtica, más profunda, más real. El tercer propósito del dolor es la educación del alma. Hay lecciones espirituales que simplemente no se pueden aprender en libros o sermones, sino solo en el aula del sufrimiento. La paciencia real solo se aprende esperando en circunstancias difíciles. La fe genuina solo se fortalece cuando se ejercita en la oscuridad. La compasión auténtica solo nace del corazón que ha conocido el quebranto. Esperanza, le dije mirándola directamente a los ojos. En estos 3 años de dolor has aprendido lecciones sobre la vida, sobre Dios, sobre ti misma, que nunca habrías podido aprender en 30 años de vida cómoda. Has recibido una educación espiritual intensiva que te ha convertido en una mujer de profundidad extraordinaria. El cuarto propósito del dolor es la preparación para la misión. Dios nunca permite que pasemos por experiencias difíciles solo para nuestro crecimiento personal. Siempre hay un propósito más grande: prepararnos para ser instrumentos de su gracia en las vidas de otras personas que pasarán por experiencias similares. ¿Te das cuenta?, le pregunté, de que ahora puedes consolar a viudas jóvenes de una manera que nunca habrías podido hacerlo antes. ¿Te das cuenta de que puedes acompañar a mujeres con cáncer con una autoridad que solo da la experiencia personal? ¿Te das cuenta de que puedes hablarles a familias en crisis económica con una credibilidad que solo tienen quienes han vivido esa experiencia? Por primera vez desde que había entrado a mi oficina, Esperanza sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero auténtica, como el primer rayo de sol después de una tormenta devastadora. Y el quinto propósito del dolor es la transformación en semejanza con Cristo. Este es el propósito más alto, más noble, más glorioso del sufrimiento cristiano. Cuando aceptamos nuestro dolor con fe, cuando lo abrazamos con amor, cuando lo ofrecemos como ofrenda, nos estamos conformando a la imagen del crucificado, nos estamos volviendo más parecidos a Jesús. Esperanza, le dije con una solemnidad que llenó toda la habitación. Tu sufrimiento te está transformando en una imagen más perfecta de Cristo. Cada lágrima que has derramado te ha acercado más al corazón de aquel que lloró por Lázaro. Cada momento de aparente abandono
te ha unido más estrechamente a aquel que gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cada día de lucha te ha configurado más perfectamente con aquel que cargó su cruz hasta el Calvario. Cuando terminé de explicarle estos 5 propósitos del dolor, Esperanza estaba llorando de nuevo. Pero estas lágrimas eran completamente diferentes a las que había derramado durante meses. Ya no eran lágrimas de desesperación, sino lágrimas de comprensión. Ya no eran lágrimas de resentimiento, sino lágrimas de aceptación. Ya no eran lágrimas estériles, sino lágrimas que brotaban de un corazón que había encontrado sentido en medio del sinsentido aparente. «Santo Padre», me dijo con una voz que ya tenía una fortaleza nueva, «nunca había visto mi dolor de esta manera. Siempre lo había visto como un enemigo que quería destruirme. Nunca se me había ocurrido que pudiera ser un maestro que quería enseñarme, un artista que quería esculpirme, un preparador que me estaba equipando para una misión más grande». Lo que sucedió después en la vida de Esperanza confirmó todo lo que habíamos hablado esa tarde. No fue que sus circunstancias externas cambiaran inmediatamente de manera milagrosa. Siguió siendo viuda, siguió luchando contra el cáncer, siguió enfrentando dificultades económicas, pero su perspectiva del dolor había cambiado tan radicalmente que ella misma se había transformado. 6 meses después, Esperanza había fundado un grupo de apoyo para viudas jóvenes en su parroquia. Un año después, se había convertido en acompañante espiritual de mujeres con cáncer en el hospital donde recibía tratamiento. 2 años después, había escrito un libro testimonial sobre cómo encontrar esperanza en medio de la pérdida, que se había convertido en bestseller y había tocado miles de vidas. Su dolor no había desaparecido, pero se había transformado en medicina para otras almas heridas. Su sufrimiento no había terminado, pero se había convertido en fuente de sanidad para corazones quebrantados. Su tormenta personal se había vuelto faro de esperanza para quienes navegaban en aguas tempestuosas similares. ¿Comprendes, hijo mío, lo que quiero decirte? Tu dolor actual, ese sufrimiento que sientes tan inútil, tan destructivo, tan sin sentido, puede convertirse en el ingrediente más poderoso de tu transformación personal y de tu misión evangelizadora futura. Pero, para que esto suceda, para que tu dolor cumpla los 5 propósitos que te he explicado, necesitas cambiar tu perspectiva. Necesitas pasar de ver el sufrimiento como tu enemigo a verlo como tu maestro. Necesitas dejar de preguntarte ¿por qué a mí? Y comenzar a preguntarte ¿para qué me sirve esto? Y aquí es donde quiero darte algo concreto, algo práctico, algo que puedas aplicar inmediatamente. Quiero enseñarte la oración que transformó la perspectiva de Esperanza y que ha transformado la perspectiva de miles de almas sufrientes que he acompañado. Es una oración que llamo la oración de los 5 propósitos, y consiste en pedirle a Dios específicamente que cumpla en tu vida cada uno de los 5 propósitos del dolor que te he explicado. Cada vez que el dolor te visite, cada vez que el sufrimiento toque tu vida, en lugar de resistirlo con amargura o aceptarlo con resignación pasiva, vas a colaborar activamente con Él a través de esta oración. Señor Jesús, que conoces íntimamente el dolor, porque lo experimentaste en tu propia carne, acepto este sufrimiento que me visita hoy y te pido que cumplas en mí los 5 propósitos de tu amor. Primero, que este dolor me despoje de todo aquello que me impide depender completamente de ti. Quita de mi vida, Señor, todos los apegos desordenados, todas las falsas seguridades, todos los ídolos sutiles que ocupan el lugar que solo tú debes ocupar en mi corazón. Segundo, que este dolor me purifique como el fuego purifica el oro. Quema, Señor, todas mis impurezas espirituales, todos mis defectos de carácter, todas las actitudes que me impiden ser la persona santa que tú quieres que sea. Tercero, que este dolor me eduque en las lecciones más profundas de la vida espiritual. Enséñame, Señor, a través de este sufrimiento, lo que no podría aprender de ninguna otra manera. Dame la sabiduría que solo nace del corazón que ha sido probado por el fuego. Cuarto, que este dolor me prepare para la misión que tú tienes para mí. Equípame, Señor, a través de esta experiencia difícil, para poder ser instrumento de consolación para otras almas que pasarán por pruebas similares, que mi dolor se convierta en medicina para corazones heridos. Y quinto, que este dolor me transforme cada día más a tu semejanza, que cada momento de sufrimiento me configure más perfectamente contigo, que cada lágrima me una más íntimamente a tu corazón, que cada día de cruz me acerque más al Calvario donde se cumple la redención.
Jesús, acepto este dolor no como víctima resentida, sino como discípulo obediente. No lo recibo con amargura, sino con fe. No lo abrazo con desesperación, sino con esperanza, porque confío en que tú, que sacaste vida de la muerte, luz de las tinieblas, gloria de la ignominia, también puedes sacar bendición de este sufrimiento que hoy me visita, por tu santísima pasión, por tu gloriosa resurrección, por tu amor infinito. Amén. Esta oración, hijo mío, tiene un poder transformador que va más allá de lo que puedes imaginar. No porque sea una fórmula mágica, sino porque cambia fundamentalmente tu actitud ante el dolor. En lugar de verlo como un intruso que arruina tu vida, comenzarás a verlo como un invitado que puede enseñarte lecciones preciosas. Pero quiero advertirte sobre algo importante. Esta transformación de perspectiva no sucede inmediatamente. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia, perseverancia. Los primeros días, puede ser que rezar esta oración te cueste mucho trabajo porque tu corazón todavía estará resistiendo el dolor. Es normal, es humano, es comprensible. No te desanimes si al principio sientes que estás diciendo palabras vacías. Sigue haciéndolo por fe, no por sentimientos, porque los sentimientos siguen a las decisiones, no las preceden. Si decides consistentemente ver tu dolor con los ojos de la fe, eventualmente tus emociones se alinearán con esa decisión. Y ahora, antes de continuar revelándote cómo encontrar esperanza práctica en medio de tu tormenta específica, quiero contarte algo que puede sorprenderte. Yo mismo he tenido que rezar esta oración muchas veces durante mi vida, porque los papas también sufrimos, también enfrentamos tormentas, también necesitamos encontrar propósito en nuestros dolores. El momento más difícil de mi vida llegó 3 años antes de ser elegido papa, cuando mi hermano menor, el único miembro de mi familia que me quedaba vivo, murió súbitamente de un infarto mientras visitaba Roma para pasar unos días conmigo. Él era mi confidente más cercano, mi apoyo emocional más constante, la persona que más me conocía y me amaba en este mundo. Su muerte me sumergió en un dolor tan profundo que llegué a cuestionar mi propia vocación. ¿Cómo puedo consolar a otros en su dolor?, me preguntaba. Si yo mismo no logro encontrar consolación en el mío. Durante semanas celebré misa como un autómata, prediqué homilías que se sentían huecas, consolé a familias en duelo sin sentir yo mismo ninguna consolación. Fue en esas semanas de oscuridad que comencé a rezar la oración de los 5 propósitos con mi propio dolor. Al principio me costaba muchísimo trabajo, porque mi corazón estaba lleno de rebeldía contra Dios por haberme quitado a la persona más querida. Pero persistí, día tras día, semana tras semana, hasta que algo comenzó a cambiar en mi interior. Lentamente, muy lentamente, comencé a entender que el dolor por la muerte de mi hermano me estaba preparando para ser un pastor más compasivo. Me estaba enseñando a acompañar el duelo desde la experiencia personal, no solo desde el conocimiento teórico. Me estaba purificando de una dependencia emocional excesiva en afectos humanos, para poder depender más completamente de Dios. Cuando finalmente fui elegido papa, 3 años después, supe que mi experiencia de pérdida había sido parte esencial de mi preparación para este ministerio universal. Porque ahora, cuando abrazo a padres que han perdido hijos, cuando consuelo a cónyuges que han quedado viudos, cuando acompaño a familias destrozadas por tragedias, lo hago no desde la distancia de quien nunca ha sufrido, sino desde la cercanía de quien ha bebido también de la copa amarga del dolor humano. Querido hijo que me escuchas en este momento de dolor, sé exactamente lo que sientes. Esa sensación de que la vida te está aplastando, de que cada día es una lucha para sobrevivir, de que el sufrimiento no tiene fin ni sentido. Esa pregunta que grita tu alma en la madrugada: ¿para qué sirve tanto dolor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Yo, León XIV, pastor de la Iglesia Universal, he acompañado a miles de almas en sus momentos más oscuros. He sostenido manos temblorosas de madres que perdían a sus hijos. He consolado corazones destrozados por traiciones impensables. He abrazado vidas que parecían no tener más razón para continuar. Y por eso puedo decirte hoy, con la autoridad que me da no solo mi investidura papal, sino mi experiencia humana de décadas consolando almas heridas: tu dolor no es inútil, tu sufrimiento no es accidental, tu tormenta no es eterna, porque el dolor, por más devastador que parezca, siempre tiene un propósito divino que va más allá de lo que tus ojos pueden ver en este momento.
Pero antes de revelarte cuál es ese propósito, antes de mostrarte cómo encontrar esperanza en medio de tu tormenta particular, necesito que entiendas algo fundamental que cambiará para siempre tu perspectiva del sufrimiento. Dios no causa tu dolor, pero nunca lo desperdicia. Escúchame atentamente. Vivimos en un mundo caído, infectado por el pecado original, donde el sufrimiento es consecuencia inevitable de la condición humana. Dios no envía enfermedades para castigarte, no programa accidentes para enseñarte lecciones, no orquesta tragedias para probarte. Ese no es nuestro Padre Celestial. Pero cuando el dolor llega a tu vida, sea cual sea su origen, Dios inmediatamente comienza a trabajar para transformar esa experiencia destructiva en instrumento de crecimiento, de purificación, de santificación. Es como un jardinero experto que puede tomar una planta dañada por una tormenta y, con cuidado paciente, convertir esas mismas heridas en puntos donde brotarán las flores más hermosas. Durante mis 40 años de sacerdocio, he sido testigo de esta alquimia divina miles de veces. He visto cómo Dios transforma el dolor más devastador en la sabiduría más profunda, el sufrimiento más intenso en la compasión más auténtica, las heridas más sangrantes en las fuentes de sanidad más poderosas. ¿Quieres que te cuente una historia que cambió mi propia comprensión del propósito del dolor? Es la historia de una mujer llamada Esperanza, ironía del destino, que llegó a mi oficina papal hace 5 años, cuando ya había perdido completamente la esperanza. Esperanza tenía 38 años, y en los últimos 3 años había experimentado una serie de golpes que habrían destruido a cualquier persona normal. Primero, su esposo murió en un accidente de trabajo, dejándola viuda con 2 niños pequeños. Segundo, 6 meses después, le diagnosticaron cáncer de mama agresivo. Tercero, durante su tratamiento de quimioterapia, perdió su casa porque no podía pagar la hipoteca sin el salario de su marido. Cuando se sentó frente a mí, Esperanza ya no tenía lágrimas. Había llorado tanto que sus ojos parecían 2 pozos secos. Me miró con una mirada que he visto en demasiadas almas quebrantadas y me dijo: «Santo Padre, vengo a preguntarle algo muy simple. ¿Para qué sirve tanto dolor? ¿Qué propósito puede tener esta sucesión de tragedias? ¿Qué está tratando de enseñarme Dios que no podría haberme enseñado de otra manera?» Sus preguntas me golpearon con la fuerza de un huracán, porque reconocí en ellas el grito de millones de almas que sufren sin entender por qué. Y supe que mi respuesta no podía ser una explicación teológica abstracta, sino una revelación que tocara su corazón y le devolviera la razón para vivir. Le tomé las manos, esas manos que el sufrimiento había vuelto más delgadas pero también más expresivas, y le dije: «Esperanza, ¿sabes cuál es la diferencia entre una piedra preciosa en bruto y una piedra preciosa tallada?» Ella me miró sin entender hacia dónde iba mi respuesta. Continué: «La diferencia está en que la piedra tallada ha pasado por un proceso de corte, de pulimiento, de refinamiento, que puede ser doloroso para la piedra si pudiera sentir, pero que es absolutamente necesario para revelar toda la belleza que estaba oculta en su interior». Sus ojos comenzaron a brillar con una chispa de curiosidad. «Esperanza», continué, «el dolor que has experimentado no ha venido para destruirte, sino para revelarte, no para quebrarte, sino para purificarte. No para acabar contigo, sino para transformarte en la mujer extraordinaria que Dios siempre supo que podías llegar a ser». «Pero, ¿cómo puede ser eso?», me preguntó con una voz que mezclaba desesperación y esperanza. «¿Cómo puede algo tan destructivo ser tan bien constructivo?». Esa pregunta me llevó a compartir con ella algo que había descubierto en mis años de estudio de la mística cristiana y que había confirmado en mi experiencia pastoral. El dolor tiene 5 propósitos específicos en el plan de Dios para nuestras vidas, y conocer estos propósitos puede transformar completamente nuestra experiencia del sufrimiento. El primer propósito del dolor es el despojamiento. Muchas veces estamos tan aferrados a cosas, personas, situaciones, sueños, que nos impiden crecer espiritualmente. Estamos como esos niños que se aferran tanto a sus juguetes viejos que no pueden recibir los juguetes nuevos y mejores que sus padres quieren darles. Dios, que nos ama más de lo que podemos imaginar, permite que ciertas cosas sean quitadas de nuestras vidas para hacer espacio a bendiciones más grandes que no podríamos recibir si nuestras manos estuvieran ocupadas sosteniendo lo anterior. En tu caso, Esperanza, le dije, el dolor te está despojando de una dependencia excesiva en la seguridad humana. Antes vivías confiando en el salario de tu esposo, en tu salud perfecta, en tu estabilidad económica.
No había nada malo en eso, pero ese tipo de seguridad puede convertirse en una barrera sutil que nos impide depender completamente de Dios. Sus ojos se agrandaron, como quien está comenzando a entender algo que antes le parecía incomprensible. El segundo propósito del dolor es la purificación. Como el fuego que quema las impurezas del oro, el sufrimiento tiene el poder de quemar de nuestras almas todas esas actitudes, hábitos, apegos, resentimientos que nos impiden ser las personas santas que Dios quiere que seamos. Antes de su tragedia, Esperanza me confesó que había vivido una vida relativamente cómoda, pero también relativamente superficial. Sus preocupaciones principales eran cosas como la decoración de su casa, las vacaciones familiares, las opiniones de los vecinos. No había nada pecaminoso en eso, pero tampoco había mucha profundidad espiritual. El dolor, le expliqué, ha quemado esas preocupaciones superficiales de tu vida y ha dejado al descubierto lo que realmente importa: tu relación con Dios, tu amor por tus hijos, tu capacidad de compasión hacia otros que sufren. Has sido purificada por el fuego del dolor, y esa purificación te ha hecho más auténtica, más profunda, más real. El tercer propósito del dolor es la educación del alma. Hay lecciones espirituales que simplemente no se pueden aprender en libros o sermones, sino solo en el aula del sufrimiento. La paciencia real solo se aprende esperando en circunstancias difíciles. La fe genuina solo se fortalece cuando se ejercita en la oscuridad. La compasión auténtica solo nace del corazón que ha conocido el quebranto. ¿Esperanza?, le dije mirándola directamente a los ojos. En estos 3 años de dolor has aprendido lecciones sobre la vida, sobre Dios, sobre ti misma, que nunca habrías podido aprender en 30 años de vida cómoda. Has recibido una educación espiritual intensiva que te ha convertido en una mujer de profundidad extraordinaria. El cuarto propósito del dolor es la preparación para la misión. Dios nunca permite que pasemos por experiencias difíciles solo para nuestro crecimiento personal. Siempre hay un propósito más grande: prepararnos para ser instrumentos de su gracia en las vidas de otras personas que pasarán por experiencias similares. ¿Te das cuenta?, le pregunté, de que ahora puedes consolar a viudas jóvenes de una manera que nunca habrías podido hacerlo antes. ¿Te das cuenta de que puedes acompañar a mujeres con cáncer con una autoridad que solo da la experiencia personal? ¿Te das cuenta de que puedes hablarles a familias en crisis económica con una credibilidad que solo tienen quienes han vivido esa experiencia? Por primera vez desde que había entrado a mi oficina, Esperanza sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero auténtica, como el primer rayo de sol después de una tormenta devastadora. Y el quinto propósito del dolor es la transformación en semejanza con Cristo. Este es el propósito más alto, más noble, más glorioso del sufrimiento cristiano. Cuando aceptamos nuestro dolor con fe, cuando lo abrazamos con amor, cuando lo ofrecemos como ofrenda, nos estamos conformando a la imagen del crucificado, nos estamos volviendo más parecidos a Jesús. Esperanza, le dije con una solemnidad que llenó toda la habitación. Tu sufrimiento te está transformando en una imagen más perfecta de Cristo. Cada lágrima que has derramado te ha acercado más al corazón de aquel que lloró por Lázaro. Cada momento de aparente abandono te ha unido más estrechamente a aquel que gritó: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Cada día de lucha te ha configurado más perfectamente con aquel que cargó su cruz hasta el Calvario. Cuando terminé de explicarle estos 5 propósitos del dolor, Esperanza estaba llorando de nuevo. Pero estas lágrimas eran completamente diferentes a las que había derramado durante meses. Ya no eran lágrimas de desesperación, sino lágrimas de comprensión. Ya no eran lágrimas de resentimiento, sino lágrimas de aceptación. Ya no eran lágrimas estériles, sino lágrimas que brotaban de un corazón que había encontrado sentido en medio del sinsentido aparente. «Santo Padre», me dijo con una voz que ya tenía una fortaleza nueva, «nunca había visto mi dolor de esta manera. Siempre lo había visto como un enemigo que quería destruirme. Nunca se me había ocurrido que pudiera ser un maestro que quería enseñarme, un artista que quería esculpirme, un preparador que me estaba equipando para una misión más grande». Lo que sucedió después en la vida de Esperanza confirmó todo lo que habíamos hablado esa tarde. No fue que sus circunstancias externas cambiaran inmediatamente de manera milagrosa. Siguió siendo viuda, siguió luchando contra el cáncer, siguió enfrentando dificultades económicas, pero su perspectiva del dolor había cambiado tan radicalmente que ella misma se había transformado. 6 meses después,
Esperanza había fundado un grupo de apoyo para viudas jóvenes en su parroquia. Un año después, se había convertido en acompañante espiritual de mujeres con cáncer en el hospital donde recibía tratamiento. 2 años después, había escrito un libro testimonial sobre cómo encontrar esperanza en medio de la pérdida, que se había convertido en bestseller y había tocado miles de vidas. Su dolor no había desaparecido, pero se había transformado en medicina para otras almas heridas. Su sufrimiento no había terminado, pero se había convertido en fuente de sanidad para corazones quebrantados. Su tormenta personal se había vuelto faro de esperanza para quienes navegaban en aguas tempestuosas similares. ¿Comprendes, hijo mío, lo que quiero decirte? Tu dolor actual, ese sufrimiento que sientes tan inútil, tan destructivo, tan sin sentido, puede convertirse en el ingrediente más poderoso de tu transformación personal y de tu misión evangelizadora futura. Pero, para que esto suceda, para que tu dolor cumpla los 5 propósitos que te he explicado, necesitas cambiar tu perspectiva. Necesitas pasar de ver el sufrimiento como tu enemigo a verlo como tu maestro. Necesitas dejar de preguntarte ¿por qué a mí? Y comenzar a preguntarte ¿para qué me sirve esto? Y aquí es donde quiero darte algo concreto, algo práctico, algo que puedas aplicar inmediatamente. Quiero enseñarte la oración que transformó la perspectiva de esperanza y que ha transformado la perspectiva de miles de almas sufrientes que he acompañado. Es una oración que llamo la oración de los 5 propósitos, y consiste en pedirle a Dios específicamente que cumpla en tu vida cada uno de los 5 propósitos del dolor que te he explicado. Cada vez que el dolor te visite, cada vez que el sufrimiento toque tu vida, en lugar de resistirlo con amargura o aceptarlo con resignación pasiva, vas a colaborar activamente con Él a través de esta oración. Señor Jesús, que conoces íntimamente el dolor, porque lo experimentaste en tu propia carne, acepto este sufrimiento que me visita hoy y te pido que cumplas en mí los 5 propósitos de tu amor. Primero, que este dolor me despoje de todo aquello que me impide depender completamente de ti. Quita de mi vida, Señor, todos los apegos desordenados, todas las falsas seguridades, todos los ídolos sutiles que ocupan el lugar que solo tú debes ocupar en mi corazón. Segundo, que este dolor me purifique como el fuego purifica el oro. Quema, Señor, todas mis impurezas espirituales, todos mis defectos de carácter, todas las actitudes que me impiden ser la persona santa que tú quieres que sea. Tercero, que este dolor me eduque en las lecciones más profundas de la vida espiritual. Enséñame, Señor, a través de este sufrimiento, lo que no podría aprender de ninguna otra manera. Dame la sabiduría que solo nace del corazón que ha sido probado por el fuego. Cuarto, que este dolor me prepare para la misión que tú tienes para mí. Equípame, Señor, a través de esta experiencia difícil, para poder ser instrumento de consolación para otras almas que pasarán por pruebas similares, que mi dolor se convierta en medicina para corazones heridos. Y quinto, que este dolor me transforme cada día más a tu semejanza, que cada momento de sufrimiento me configure más perfectamente contigo, que cada lágrima me una más íntimamente a tu corazón, que cada día de cruz me acerque más al Calvario donde se cumple la redención. Jesús, acepto este dolor no como víctima resentida, sino como discípulo obediente. No lo recibo con amargura, sino con fe. No lo abrazo con desesperación, sino con esperanza, porque confío en que tú, que sacaste vida de la muerte, luz de las tinieblas, gloria de la ignominia, también puedes sacar bendición de este sufrimiento que hoy me visita, por tu santísima pasión, por tu gloriosa resurrección, por tu amor infinito. Amén. Esta oración, hijo mío, tiene un poder transformador que va más allá de lo que puedes imaginar. No porque sea una fórmula mágica, sino porque cambia fundamentalmente tu actitud ante el dolor. En lugar de verlo como un intruso que arruina tu vida, comenzarás a verlo como un invitado que puede enseñarte lecciones preciosas. Pero quiero advertirte sobre algo importante. Esta transformación de perspectiva no sucede inmediatamente. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia, perseverancia. Los primeros días, puede ser que rezar esta oración te cueste mucho trabajo porque tu corazón todavía estará resistiendo el dolor. Es normal, es humano, es comprensible. No te desanimes si al principio sientes que estás diciendo palabras vacías. Sigue haciéndolo por fe, no por sentimientos, porque los sentimientos siguen a las decisiones, no las preceden.
Si decides consistentemente ver tu dolor con los ojos de la fe, eventualmente tus emociones se alinearán con esa decisión. Y ahora, antes de continuar revelándote cómo encontrar esperanza práctica en medio de tu tormenta específica, quiero contarte algo que puede sorprenderte. Yo mismo he tenido que rezar esta oración muchas veces durante mi vida, porque los papas también sufrimos, también enfrentamos tormentas, también necesitamos encontrar propósito en nuestros dolores. El momento más difícil de mi vida llegó 3 años antes de ser elegido Papa, cuando mi hermano menor, el único miembro de mi familia que me quedaba vivo, murió súbitamente de un infarto mientras visitaba Roma para pasar unos días conmigo. Él era mi confidente más cercano, mi apoyo emocional más constante, la persona que más me conocía y me amaba en este mundo. Su muerte me sumergió en un dolor tan profundo que llegué a cuestionar mi propia vocación. ¿Cómo puedo consolar a otros en su dolor?, me preguntaba. Si yo mismo no logro encontrar consolación en el mío. Durante semanas celebré misa como un autómata, prediqué homilías que se sentían huecas, consolé a familias en duelo sin sentir yo mismo ninguna consolación. Fue en esas semanas de oscuridad que comencé a rezar la oración de los 5 propósitos con mi propio dolor. Al principio me costaba muchísimo trabajo, porque mi corazón estaba lleno de rebeldía contra Dios por haberme quitado a la persona más querida. Pero persistí, día tras día, semana tras semana, hasta que algo comenzó a cambiar en mi interior. Lentamente, muy lentamente, comencé a entender que el dolor por la muerte de mi hermano me estaba preparando para ser un pastor más compasivo. Me estaba enseñando a acompañar el duelo desde la experiencia personal, no solo desde el conocimiento teórico. Me estaba purificando de una dependencia emocional excesiva en afectos humanos, para poder depender más completamente de Dios. Cuando finalmente fui elegido Papa, 3 años después, supe que mi experiencia de pérdida había sido parte esencial de mi preparación para este ministerio universal. Porque ahora, cuando abrazo a padres que han perdido hijos, cuando consuelo a cónyuges que han quedado viudos, cuando acompaño a familias destrozadas por tragedias, lo hago no desde la distancia de quien nunca ha sufrido, sino desde la cercanía de quien ha bebido también de la copa amarga del dolor humano. Por eso puedo decirte con absoluta autoridad, tu dolor actual no es el final de tu historia, es el comienzo del capítulo más extraordinario de tu vida. Pero para que se convierta en bendición en lugar de maldición, para que se transforme en medicina en lugar de veneno, necesitas aprender a colaborar conscientemente con los propósitos divinos que se están cumpliendo a través de él. Y aquí es donde quiero llevarte más profundo en este misterio sagrado. Porque no basta con entender intelectualmente que el dolor tiene propósito. Necesitas saber exactamente cómo encontrar esperanza práctica, tangible, vivible, en medio de la tormenta específica que estás enfrentando ahora mismo. Durante mis décadas como pastor de almas, he identificado 4 etapas que toda persona debe atravesar para transformar su dolor en esperanza auténtica. Estas etapas no son opcionales, no se pueden saltear, no se pueden acelerar artificialmente. Pero conocerlas te ayudará a ubicarte en el proceso y a colaborar más efectivamente con lo que Dios está haciendo en tu vida. La primera etapa es lo que yo llamo el reconocimiento honesto. Esta es la fase donde necesitas mirar tu dolor directamente a los ojos, sin negarlo, sin minimizarlo, sin disfrazarlo con optimismo superficial. Es la etapa donde tienes que decir, sí, esto duele tremendamente. Sí, esto está afectando profundamente mi vida. Sí, necesito ayuda para procesarlo. Muchas personas se quedan atascadas en esta primera etapa porque confunden el reconocimiento honesto con el victimismo permanente. Reconocer que algo duele no significa quedarse para siempre en ese dolor. Es solo el primer paso necesario para poder procesarlo adecuadamente. La segunda etapa es la búsqueda de significado. Una vez que has reconocido honestamente tu dolor, el siguiente paso es comenzar a buscar qué propósito puede tener en el plan de Dios para tu vida. Aquí es donde la oración de los 5 propósitos se vuelve especialmente poderosa. Durante esta etapa, vas a preguntarte constantemente, ¿de qué me está despojando este dolor? ¿Qué está purificando en mi carácter? ¿Qué me está enseñando sobre la vida, sobre Dios, sobre mí mismo? ¿Para qué misión me está preparando? ¿Cómo me está conformando más perfectamente a la imagen de Cristo? Estas preguntas no siempre tendrán respuestas inmediatas. A veces tendrás que vivir con la incertidumbre durante semanas o meses
antes de que comiences a ver los propósitos divinos emergiendo de tu experiencia dolorosa. La tercera etapa es la aceptación colaborativa. Esta es la fase donde pasas de simplemente soportar tu dolor a colaborar activamente con él. Ya no eres una víctima pasiva de circunstancias dolorosas, sino un colaborador consciente con los propósitos de Dios que se están cumpliendo a través de esas circunstancias. Y la cuarta etapa es la fructificación misionera. Esta es la fase donde tu dolor transformado comienza a convertirse en fuente de sanidad para otras personas. Es cuando tu experiencia de sufrimiento procesado adecuadamente se vuelve instrumento de evangelización, de consolación, de esperanza para almas que están pasando por pruebas similares. Ahora, déjame contarte exactamente lo que le pasó a un hombre llamado Alberto durante cada una de estas 4 etapas, porque su historia ilustra perfectamente cómo funciona este proceso de transformación del dolor en esperanza. Alberto era ingeniero de 45 años que llegó a verme después de haber perdido su trabajo, su matrimonio y su casa en el espacio de 6 meses. Durante nuestra primera conversación, él trataba constantemente de minimizar su dolor. Bueno, Santo Padre, hay gente que está peor que yo. No debería quejarme. Tuve que detenerlo y decirle, Alberto, antes de poder sanar una herida, primero necesitas reconocer que existe y que duele. No hay nada santo en negar tu dolor. Durante la primera etapa, el reconocimiento honesto, Alberto pasó 3 semanas simplemente permitiéndose sentir la magnitud de su pérdida. Dejó de pretender que estaba bien, dejó de minimizar su dolor. Fue la primera vez en mi vida, me contó después, que me permití ser completamente vulnerable, completamente honesto sobre mi fragilidad humana. Durante la segunda etapa, la búsqueda de significado, Alberto comenzó a examinar su vida anterior con ojos nuevos. Se dio cuenta de que había estado viviendo de manera muy superficial, enfocado principalmente en el éxito profesional. Su matrimonio había sido más una sociedad comercial que una unión de amor auténtico. Comencé a entender, me dijo, que Dios había permitido que perdiera todas esas cosas porque eran obstáculos para una vida más auténtica, más profunda, más significativa. Durante la tercera etapa, la aceptación colaborativa, Alberto tomó decisiones concretas para colaborar con lo que Dios estaba haciendo. En lugar de buscar desesperadamente otro trabajo igual al que había perdido, decidió tomarse tiempo para discernir cuál era realmente su vocación. Dejé de luchar contra las circunstancias, me explicó, y comencé a preguntarme cómo podía colaborar con lo que parecía ser la voluntad de Dios para esta etapa de mi vida. Y durante la cuarta etapa, la fructificación misionera, algo extraordinario comenzó a suceder. Alberto descubrió que tenía un don natural para acompañar a otros hombres que estaban pasando por crisis similares. Comenzó a facilitar un grupo de apoyo en su parroquia, después se certificó como consejero pastoral y eventualmente fundó una organización dedicada a ayudar a profesionales en crisis. Mi dolor, me dijo 2 años después, se ha convertido en mi ministerio. Las mismas experiencias que pensé que me iban a destruir se han transformado en las herramientas que Dios usa para sanar a otros. ¿Comprendes el patrón, hijo mío? Alberto no evitó su dolor, no lo negó, no trató de saltarse el proceso. Colaboró conscientemente con cada etapa, y esa colaboración transformó su experiencia devastadora en una historia de esperanza. Y esto es exactamente lo que puede suceder contigo. Tu dolor actual puede convertirse en la materia prima de tu ministerio futuro. Tu tormenta presente puede transformarse en el faro que guíe a otros navegantes hacia puerto seguro. Pero para que esto suceda, necesitas identificar en cuál de las 4 etapas te encuentras ahora mismo, y necesitas comprometerte a colaborar conscientemente con esa etapa en lugar de resistirla. Si estás en la primera etapa, el reconocimiento honesto, tu trabajo es permitirte sentir completamente tu dolor sin juzgarte por ello. Deja de pretender que estás bien cuando no lo estás. La vulnerabilidad honesta no es debilidad. Es el primer paso hacia la sanidad auténtica. Si estás en la segunda etapa, la búsqueda de significado, tu trabajo es comenzar a hacerte las preguntas profundas sobre el propósito de tu dolor. Usa la oración de los 5 propósitos. Reflexiona sobre qué aspectos de tu vida anterior tal vez necesitaban ser transformados. Si estás en la tercera etapa, la aceptación colaborativa, tu trabajo es tomar decisiones concretas para alinearte con lo que Dios parece estar haciendo en tu vida. Deja de luchar contra las circunstancias que no puedes cambiar y enfoca tu energía en lo que sí puedes cambiar. Y si estás en la cuarta etapa, la fructificación misionera,
Tu trabajo es comenzar a buscar maneras de usar tu experiencia de dolor transformado para ayudar a otros que están pasando por pruebas similares. Ahora quiero darte algo que revolucionará tu experiencia del dolor. Las señales de que tu dolor se está transformando exitosamente en esperanza. La primera señal es el cambio en tu vocabulario interior. En lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto?, comenzarás a decir, ¿para qué me está pasando esto? En lugar de, esto me está destruyendo, comenzarás a decir, esto me está transformando. La segunda señal es el aumento de tu compasión hacia otros que sufren. El dolor que se está transformando adecuadamente siempre genera mayor capacidad de empatía. La tercera señal es la aparición de una paz inexplicable en medio de circunstancias que siguen siendo difíciles. No es que el dolor desaparezca, sino que desarrollas una capacidad sobrenatural de mantener la serenidad interior. La cuarta señal es el despertar de un deseo genuino de ayudar a otros que están pasando por experiencias similares. Este deseo misionero es evidencia de que has llegado a la cuarta etapa del proceso. La quinta señal es el desarrollo de una fe más profunda y más auténtica. El dolor procesado correctamente siempre fortalece la fe, aunque durante el proceso puede parecer que la está debilitando. Y la sexta señal es la aparición de una gratitud genuina por la experiencia dolorosa que has vivido. Cuando Alberto vino a verme por última vez, me dijo, Santo Padre, si pudiera volver atrás en el tiempo y evitar todo el dolor que he vivido, no lo haría, porque ese dolor me ha convertido en el hombre que soy hoy. Esa gratitud auténtica por el dolor transformado es la señal final de que el proceso se ha completado exitosamente. Y ahora, después de todo lo que te he compartido, ha llegado el momento de la aplicación personal. Quiero que identifiques cuál es el dolor más intenso que estás experimentando en este momento. Sea lo que sea, nómbralo claramente en tu mente. Pregúntate, ¿en cuál de las 4 etapas me encuentro? ¿Cuáles de las 6 señales estoy comenzando a experimentar? Ser honesto contigo mismo te dará claridad sobre dónde te encuentras en el proceso, y esa claridad te permitirá colaborar más efectivamente con la etapa en la que estás. Porque, escúchame bien, no hay manera de evitar el proceso. El dolor que no se procesa adecuadamente se convierte en amargura, pero el dolor que se abraza conscientemente se convierte en sabiduría, compasión, esperanza. La elección es tuya, hijo mío. Puedes elegir ser víctima permanente de tu dolor o puedes elegir ser colaborador consciente con los propósitos de Dios. Esta elección se renueva cada día, cada vez que el dolor toca tu vida. Es una decisión que requiere valentía, pero es también la decisión que puede transformar la historia más dolorosa de tu vida en el testimonio más poderoso de la fidelidad de Dios. Hijo mío, hemos llegado al momento más crucial de este encuentro que está transformando tu perspectiva del dolor para siempre. Porque una cosa es entender que el dolor tiene propósito. Otra cosa es saber cómo atravesar las etapas de transformación. Pero algo completamente diferente es tener el valor de comprometerte definitivamente con este proceso que cambiará no solo tu vida, sino la vida de todos los que te rodean. Durante estas 2 partes, te he revelado los 5 propósitos del dolor. Te he explicado las 4 etapas de transformación. Te he dado las herramientas para identificar tu ubicación en el proceso. Pero ahora viene lo más importante, el momento de la decisión irrevocable que determinará si todo lo que hemos compartido se convierte en realidad vivida o se queda solo en conocimiento teórico. Y para ayudarte a tomar esa decisión con toda la convicción necesaria, quiero compartir contigo algo que nunca he revelado públicamente, la experiencia más dolorosa de mi propia vida y cómo la transformé conscientemente en la fuente más poderosa de mi ministerio papal. Era el año 2003. Yo servía como obispo auxiliar en una diócesis muy pobre de África. Durante una epidemia de cólera que devastó la región, perdí en el espacio de 3 semanas a mi mejor amigo sacerdote, a mi secretario personal que era como un hijo para mí, y a más de 200 fieles de mi rebaño, incluyendo 30 niños que yo mismo había bautizado. El dolor que experimenté durante esas semanas fue tan intenso que llegué al punto de cuestionar no solo mi vocación, sino la existencia misma de un Dios amoroso. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir tanto sufrimiento de inocentes? Me preguntaba cada noche mientras velaba cadáveres de niños que habían muerto en mis brazos. Durante 2 meses, caí en una depresión espiritual tan profunda que casi abandoné el sacerdocio. Celebraba misa mecánicamente, predicaba homilías que se sentían vacías, consolaba a familias sin sentir yo mismo ninguna consolación.
Era como si mi alma hubiera muerto junto con todas esas personas queridas. Fue en el punto más bajo de esa crisis cuando decidí aplicar conscientemente en mi propia vida los principios que había aprendido estudiando la mística del sufrimiento cristiano. En lugar de huir de mi dolor, decidí abrazarlo. En lugar de resistir la transformación que estaba sucediendo en mi alma, decidí colaborar activamente con ella. Primero, practiqué el reconocimiento honesto. Dejé de pretender ante Dios que estaba bien. En mi oración, le dije con total sinceridad: Señor, estoy devastado. No entiendo por qué permitiste esto. Me siento abandonado por ti. Estoy cuestionando todo lo que he creído durante toda mi vida. Segundo, comencé la búsqueda de significado. Cada día, durante mi hora de adoración, me hacía las preguntas de los 5 propósitos. ¿De qué me está despojando este dolor? Me está despojando de una fe ingenua que nunca había sido probada por fuego. ¿Qué está purificando? Está quemando mi orgullo espiritual, mi sentido de autosuficiencia pastoral. ¿Qué me está enseñando? Me está enseñando que la fe auténtica no se basa en sentimientos, sino en decisiones. ¿Para qué me está preparando? Me está preparando para acompañar a otros pastores y fieles en sus crisis más profundas. ¿Cómo me conforma a Cristo? Me está uniendo íntimamente con su agonía en Getsemaní y su abandono en la cruz. Tercero, practiqué la aceptación colaborativa. Tomé la decisión consciente de no solo soportar mi dolor, sino de colaborar activamente con él. Cada mañana renovaba mi compromiso. Señor, acepto este dolor como instrumento de tu gracia. Acepto esta crisis como oportunidad de crecimiento. Acepto esta noche oscura como preparación para un ministerio más profundo. Y cuarto, comencé a buscar oportunidades de fructificación misionera, incluso antes de que mi proceso estuviera completo. Empecé a escribir un diario sobre mi experiencia de dolor, con la intención de que algún día pudiera ayudar a otros pastores que pasaran por crisis similares. Comencé a desarrollar métodos pastorales específicos para acompañar a comunidades en duelo masivo. ¿Sabes qué sucedió? Mi dolor no desapareció inmediatamente, pero se transformó por completo. Ya no era un enemigo que me destruía, sino un maestro que me purificaba. Ya no era una barrera entre Dios y yo, sino un puente hacia una intimidad más profunda con Cristo sufriente. 6 meses después, era un pastor completamente diferente. Mi predicación tenía una autenticidad que tocaba corazones de manera nueva. Mi capacidad de consolación se había multiplicado exponencialmente. Mi fe se había vuelto inquebrantable porque había sido probada en el crisol del dolor más intenso. Y cuando años después fui elegido papa, supe inmediatamente que esa experiencia de dolor transformado había sido mi preparación más valiosa para el ministerio universal. Porque ahora, cuando me encuentro con familias devastadas por tragedias, cuando abrazo a comunidades que han sufrido persecución, cuando consuelo a pastores que están en crisis de fe, lo hago no desde la teoría teológica, sino desde la experiencia personal de haber caminado por el valle de sombra de muerte y haber encontrado allí la presencia más íntima del Señor. Te cuento esta historia personal porque quiero que entiendas algo crucial. La transformación del dolor en esperanza no es un proceso automático. Requiere una decisión consciente, deliberada, renovada diariamente. Requiere el valor de abrazar el sufrimiento como maestro en lugar de rechazarlo como enemigo. Y ahora, después de haberte revelado mi experiencia más íntima, ha llegado el momento de invitarte a tomar la decisión más importante de tu vida, la decisión de comprometerte irrevocablemente con la transformación consciente de tu dolor en esperanza. Pero antes de hacer esa invitación, necesito advertirte sobre 3 obstáculos que tratarán de impedirte completar este proceso de transformación. El primer obstáculo es la tentación del alivio prematuro. Cuando comiences a sentir algo de mejoría en tu situación, cuando experimentes momentos de paz en medio de la tormenta, la tentación natural será pensar que ya no necesitas continuar con el proceso de transformación profunda. Ya me siento mejor, te dirás. Ya no necesito seguir trabajando en esto. Esta tentación es peligrosa porque te puede hacer conformarte con un alivio superficial en lugar de buscar una transformación auténtica. El alivio prematuro es como tomar analgésicos para una herida infectada. Puede quitar el dolor temporalmente, pero no cura la infección. La verdadera sanidad requiere que vayas hasta el final del proceso, hasta la fructificación misionera donde tu dolor se convierte en medicina para otros. El segundo obstáculo es la tentación del victimismo cómodo. Aunque pueda parecer extraño, hay personas que se acostumbran a ser víctimas de su dolor, porque esa posición
les da ciertos beneficios secundarios: atención, compasión, excusas para no tomar responsabilidades, justificación para comportamientos destructivos. El victimismo cómodo es seductivo porque permite que te sientas noble en tu sufrimiento sin requerir que hagas el trabajo difícil de transformarlo. Es más fácil quedarse siendo víctima que convertirse en colaborador consciente con los propósitos de Dios. El tercer obstáculo es la tentación del cinismo. Cuando el proceso de transformación tome más tiempo de lo que esperabas, cuando no veas cambios inmediatos, cuando tengas que atravesar etapas particularmente difíciles, la tentación será decir: esto no funciona, es solo autoengaño religioso, el dolor es dolor y no tiene ningún propósito. El cinismo es el enemigo más peligroso de la esperanza porque se disfraza de realismo. Te hace sentir que eres más inteligente y más honesto que quienes creen en la posibilidad de transformación. Pero en realidad, el cinismo es solo cobardía espiritual disfrazada de sabiduría. Ahora que conoces estos tres obstáculos, estás preparado para hacer el compromiso más importante de tu vida. Pero quiero que entiendas que este no es un compromiso emocional que harás en un momento de inspiración y después olvidarás. Es un compromiso de voluntad que tendrás que renovar deliberadamente cada día, especialmente en los días más difíciles. ¿Estás listo? ¿Tienes el valor de comprometerte no solo a soportar tu dolor, sino a transformarlo conscientemente en esperanza que pueda sanar a otros? ¿Estás dispuesto a ver tu sufrimiento no como maldición, sino como llamado? Si tu respuesta es sí, si sientes que el Espíritu Santo está moviendo tu corazón en este momento, si reconoces que has llegado hasta aquí, guiado por la providencia divina, entonces ponte de pie donde estás y prepárate para hacer el compromiso que cambiará tu destino eterno. Levanta tus manos hacia el cielo como símbolo de que estás entregando tu dolor a Dios para que Él lo transforme. Mira hacia arriba, reconociendo que hay un propósito divino, incluso en tu sufrimiento más intenso. Y repite conmigo, con todo tu corazón, esta oración de compromiso total. Padre Celestial, Dios de infinita misericordia y sabiduría perfecta, yo, di tu nombre, en este momento que marcará mi vida para siempre, me comprometo solemnemente contigo y conmigo mismo a transformar conscientemente mi dolor en esperanza. Reconozco que el dolor que he experimentado y que pueda experimentar en el futuro no es accidental, no es inútil, no es venganza divina. Reconozco que cada sufrimiento puede tener un propósito sagrado si yo colaboro conscientemente con él. Me comprometo a abrazar mis dolores como maestros, no como enemigos. Me comprometo a buscar activamente el significado divino en cada experiencia dolorosa. Me comprometo a colaborar con los 5 propósitos del sufrimiento: despojamiento, purificación, educación, preparación misionera y conformación con Cristo. Me comprometo a atravesar conscientemente las 4 etapas de transformación: reconocimiento honesto, búsqueda de significado, aceptación colaborativa y fructificación misionera. No trataré de saltearme etapas, no me conformaré con procesos incompletos, no abandonaré el camino cuando se vuelva difícil. Me comprometo a resistir las 3 tentaciones principales: el alivio prematuro, el victimismo cómodo y el cinismo. Cuando lleguen estas tentaciones, y llegarán, recordaré este compromiso y renovaré mi decisión de continuar hasta el final del proceso. Me comprometo a buscar activamente maneras de usar mi dolor transformado para ayudar a otros que están sufriendo. No guardaré para mí solo las lecciones que aprenda, sino que las compartiré generosamente para que otros puedan encontrar esperanza en medio de sus tormentas. Santísima Virgen María, Madre de los dolores que transformaste tu sufrimiento al pie de la cruz en intercesión por toda la humanidad, acompáñame en este proceso de transformación. Que tu ejemplo de colaboración consciente con el dolor redentor sea mi inspiración constante. San José, que sufriste en silencio las incertidumbres y dificultades de tu vocación, intercede por mí para que sepa transformar mis sufrimientos con la misma fe y confianza que tú mostraste. Santos mártires y confesores, que transformaron sus dolores en testimonios de fe, ayudadme a seguir vuestro ejemplo de transformación consciente del sufrimiento en gloria. Señor Jesús, que transformaste la mayor tragedia de la historia en la mayor victoria de todos los tiempos, transforma también mi dolor personal en victoria espiritual. Que cada lágrima mía se convierta en bálsamo para corazones heridos, que cada momento de agonía se transforme en momento de gracia para otros. Acepto este compromiso
no solo por los próximos días o meses, sino para el resto de mi vida. Cuando lleguen nuevos dolores, cuando enfrente nuevas tormentas, recordaré este momento y renovaré mi decisión de transformar conscientemente cada sufrimiento en esperanza. Por tu santísima pasión, por tu gloriosa resurrección, por tu amor infinito que transforma todas las cosas. Amén. Si has hecho esta oración con sinceridad total, si realmente te has comprometido desde lo más profundo de tu ser, algo extraordinario acaba de suceder en el cielo. Tu dolor ha sido oficialmente consagrado como instrumento de transformación divina. Tu sufrimiento ha sido inscrito en el libro de los que colaboran conscientemente con la redención del mundo. Pero ahora viene la parte práctica. ¿Cómo vas a vivir este compromiso día tras día? Porque una consagración sin acciones concretas se queda en sentimentalismo religioso, y eso no es lo que acabas de prometerte a ti mismo y a Dios. Lo primero que necesitas hacer es establecer lo que yo llamo rituales diarios de transformación consciente. Cada mañana, antes de comenzar tus actividades, dedica 5 minutos a renovar conscientemente tu compromiso de ver cualquier dolor que pueda llegar ese día como oportunidad de crecimiento y servicio. Usa esta oración matutina. Buenos días, Señor. Renuevo mi compromiso de transformar conscientemente cualquier dolor que pueda experimentar hoy. Si llega sufrimiento físico, ayúdame a ofrecerlo por los enfermos. Si llega dolor emocional, ayúdame a usarlo para crecer en compasión. Si llega dificultad espiritual, ayúdame a fortalecer mi fe. Que ningún dolor del día de hoy se desperdicie, sino que todo se transforme en gracia. Segundo, establece verificaciones nocturnas de crecimiento. Cada noche, antes de dormir, examina el día que pasó y pregúntate, ¿qué dolores experimenté hoy? ¿Los vi como oportunidades o como obstáculos? ¿Los transformé conscientemente o los soporté pasivamente? ¿Qué puedo mejorar mañana en mi proceso de transformación del dolor? Tercero, crea registros semanales de propósito. Cada domingo, haz un balance de la semana y escribe en un diario cómo has ido progresando en las 4 etapas de transformación con los diferentes dolores que has experimentado. Este registro te ayudará a ver patrones, a celebrar progresos, a identificar áreas donde necesitas mejorar. Cuarto, establece búsquedas mensuales de servicio. Cada mes busca activamente maneras nuevas de usar tu experiencia de dolor transformado para ayudar a otros. Puede ser uniéndote a un grupo de apoyo, escribiendo sobre tu experiencia, acompañando a alguien que está pasando por algo similar, o simplemente compartiendo tu testimonio con personas que necesiten esperanza. Y quinto, programa renovaciones anuales de compromiso. Cada año, en el aniversario del día que hiciste esta consagración, renueva formalmente tu compromiso. Reflexiona sobre cómo has crecido, celebra las transformaciones que has experimentado y comprométete nuevamente a continuar el proceso durante el año que viene. Ahora, después de darte estas herramientas prácticas, quiero hacerte una promesa personal como tu pastor universal. Es una promesa que hago con toda la autoridad de mi oficio papal, con toda la responsabilidad de quien representa a Cristo en la tierra. Si vives fielmente este compromiso que acabas de hacer, si realmente transformas conscientemente tu dolor en esperanza, si colaboras activamente con los propósitos divinos que se cumplen a través de tu sufrimiento, antes de que termine este año, experimentarás cambios tan profundos en tu vida que te verás obligado a reconocer que solo pudieron venir del poder transformador de Dios. No puedo prometerte que tu dolor desaparecerá, porque esa no es siempre la voluntad de Dios. Pero puedo prometerte que tu relación con el dolor será tan diferente que parecerás otra persona. Puedo prometerte que desarrollarás una capacidad de encontrar propósito y esperanza en medio del sufrimiento que asombrará a todos los que te conocen. Puedo prometerte que tu corazón se llenará de una compasión tan profunda hacia otros que sufren que te convertirás naturalmente en instrumento de sanidad para almas heridas. Puedo prometerte que tu fe se fortalecerá hasta convertirse en roca inquebrantable que resistirá cualquier tormenta futura. ¿Por qué puedo hacer estas promesas con tanta certeza? Porque he visto cumplirse en miles de almas que han hecho el mismo compromiso que tú acabas de hacer. He sido testigo de transformaciones tan extraordinarias que solo pueden explicarse por la intervención directa de la gracia divina. Pero también puedo hacerlas porque yo mismo he vivido esta transformación. El dolor más devastador de mi vida se ha convertido en la fuente más poderosa de mi ministerio papal.
Lo que una vez me hizo cuestionar la existencia de Dios, ahora me da autoridad única para hablar de su fidelidad en medio del sufrimiento. Y ahora, como acto final de este encuentro que ha cambiado tu vida para siempre, quiero darte la bendición apostólica más poderosa que tengo autoridad para impartir. Es una bendición especial que reservo solo para las almas que se han comprometido conscientemente con la transformación de su dolor en esperanza. Inclina tu cabeza con humildad y recibe esta bendición que te acompañará el resto de tu vida. Por la autoridad apostólica que Cristo me ha conferido, por la gracia que fluye ininterrumpidamente de la silla de Pedro, por el poder que me viene de la sucesión apostólica directa desde San Pedro hasta mí, yo te bendigo con la bendición de los transformadores conscientes del dolor. Que el Padre Eterno confirme el compromiso que has hecho hoy y te dé las fuerzas necesarias para cumplirlo fielmente. Que Jesucristo, el Señor del dolor transformado, una tu sufrimiento al suyo para que produzca frutos de vida eterna. Que el Espíritu Santo te guíe día tras día en el proceso de transformación consciente de cada dolor en oportunidad de gracia. Que cada lágrima que derrames a partir de hoy se convierta en semilla de esperanza para corazones desalentados. Que cada momento de dolor que abraces conscientemente se transforme en momento de sanidad para almas heridas. Que cada sufrimiento que colabores activamente se vuelva instrumento de evangelización para la gloria del reino. Que tu testimonio de dolor transformado en esperanza inspire a multitudes de personas a hacer su propio compromiso de transformación consciente. Que tu ejemplo de colaboración con los propósitos divinos se convierta en faro de luz para navegantes perdidos en tormentas de desesperanza. Y que cuando llegue tu hora de partir de este mundo, cuando tengas que rendir cuentas de cómo viviste, puedas presentarte ante el tribunal de Cristo con la alegría de quien transformó conscientemente cada dolor en gloria, cada sufrimiento en servicio, cada lágrima en perla preciosa para la corona de tu Redentor. En el nombre del Padre, que permite el dolor para nuestro crecimiento, del Hijo, que transformó el mayor dolor en la mayor victoria, y del Espíritu Santo, que nos capacita para colaborar conscientemente con los propósitos divinos. Amén. Esta bendición queda sellada en tu alma para siempre. Permanecerá activa mientras mantengas tu compromiso de transformación consciente del dolor. Será tu compañía en los momentos más difíciles y tu fortaleza en las horas más oscuras. Hijo mío querido, tu vida acaba de cambiar para siempre. Ya no eres víctima pasiva del dolor, sino colaborador consciente con los propósitos de Dios. Ya no eres esclavo del sufrimiento, sino artesano de la esperanza. Ya no eres prisionero de tus circunstancias dolorosas, sino arquitecto de tu propia transformación espiritual. El mundo necesita testimonios como el que tú vas a vivir. La iglesia necesita ejemplos como el que tú vas a dar. Dios mismo se goza en almas como la tuya, que han tenido el valor de ver el dolor no como enemigo, sino como maestro, no como maldición, sino como llamado, no como final, sino como comienzo. Ve en paz, pero ve transformado. Sufre si es necesario, pero sufre con propósito. Llora si debes llorar, pero que cada lágrima sea medicina para otros corazones quebrantados. Y recuerda siempre, cuando un alma decide transformar conscientemente su dolor en esperanza, el cielo entero se regocija y la tierra se llena de una luz nueva. Que así sea, para mayor gloria de Dios y sanación de las almas. Desde el Vaticano, con amor paternal infinito y bendición apostólica especial, León XIV, Papa y siervo de los siervos de Dios,